Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. El coronavirus, la pandemia del siglo XXI, la que cambiará nuestro estilo de vida de ahora en adelante, ha dejado al descubierto muchas carencias. A solo un año de la celebración del Bicentenario, los 200 años de vida republicana y de construcción de la nación que todos soñamos, nos han revelado la grave enfermedad por la que atraviesa nuestro sistema de salud. Con hospitales desbordados, insuficiente personal médico, infraestructura deteriorada, los profesionales de la salud no solo batallan contra la pandemia, sino además contra las carencias de hospitales y centros de salud en todo el país. ¿Cuál es el origen de la enfermedad de este sistema? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Y cuál es el tratamiento que debemos aplicar para sanarlo y para que pueda atender y curar a todos los peruanos y peruanas que lo necesiten? Hoy, los médicos y profesionales de la salud libran una encarnizada batalla, no solo contra el coronavirus, sino que pelean además contra más de 5 décadas de falta de inversión, planificación y deterioro de la infraestructura de los hospitales en todo el país. Pero hubo un tiempo en la historia en que todo fue distinto. La salud pública en la vida republicana empieza en 1834 con la creación de la Sociedad de Beneficencia de Lima, que administraba cementerios, el saneamiento de la ciudad y los hospicios para huérfanos, ancianos e indigentes, y que fue creado durante la colonia con el aporte de muchos filántropos peruanos. 70 años más tarde, en 1904, una gran epidemia de peste bubónica azotó parte del país y por ello se creó la Dirección General de Salubridad Pública, el primer intento por unificar los servicios de salud nacionales. En 1935, en el segundo gobierno del general Benavides, se crea el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, que da impulso a la seguridad social de los trabajadores, y el Perú se sitúa entre los primeros países en materia de previsión social del continente. Como resultado de esta política, en 1938 se construye el Hospital Obrero. En 1951, el gobierno de Odría se plantea la necesidad de transformar el sistema sanitario, construyendo nuevos hospitales en todo el país, reequipando los que existían, promocionando campañas de vacunación y de salud preventiva. Entre 1948 y 1954, el presupuesto de salud crece del 7.78% del PBI al 12.34%. En la actualidad es solo del 3.3%. En ese periodo se construye el Hospital del Empleado, el más moderno y completo de la región en su momento. Pero por esos años, en el Perú se incubaban nuevos problemas. Grandes olas migratorias de los Andes llegan a las ciudades y se comienzan a formar los asentamientos humanos en la periferia urbana. Las ciudades crecen, la población y sus demandas de salud también. Pero los servicios no solo no avanzan al mismo ritmo, sino que además se estancan. Los años 60, 70, 80 y 90 son los años perdidos. Crisis políticas, dictaduras militares, corrupción, terrorismo e hiperinflación deterioran aún más al enfermo. Los gobernantes no han sabido ver la importancia de la atención primaria de la salud en los vecindarios y han confundido salud pública con construcción de hospitales. Hoy tenemos un sistema de salud atomizado con entidades que funcionan como islas. El sistema de salud en el Perú tiene dos grandes bloques. Uno, el subsector público y otro, el subsector privado. El subsector público, a su vez, tiene
desde sus inicios una fragmentación institucional. Sistemas altamente fragmentados como el peruano, E-Salud, MINSA, salud policial, militar, sector privado, no garantizan los mismos niveles de atención a toda la población según sus necesidades. Implican significativas desigualdades, dejando sin atención a mucha gente. Debe coordinar con varios ministerios, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo para ver los temas de salud, con el Ministerio de Defensa para ver la participación de las sanidades, sanidad naval, sanidad aérea, sanidad militar, con el Ministerio del Interior para ver la sanidad policial, con el Ministerio de Justicia para ver los médicos del INPE, con el Ministerio Público para ver a los médicos legistas. Eso hace que los sistemas sean ineficientes, que sean ineficaces, que sean inequitativos, que los resultados sean subóptimos, que los países terminen gastando mucho para el resultado que obtienen. Yo creo que una de las primeras cosas que se observa es que el presupuesto asignado a salud es absolutamente insuficiente. Nosotros durante años hemos invertido solo el 4.5. No hay un número mágico que indique el nivel ideal de gasto público en salud en porcentaje del Producto Interno. En promedio, los países con las características socioeconómicas del Perú destinan al gasto público en salud alrededor del 6.5, 7% del Producto Interno Bruto. Pero esto no nos dice nada sobre la eficacia del sistema, o sea, la capacidad de producir salud, ni sobre su eficiencia, o sea, el uso adecuado y óptimo de los recursos disponibles. Tampoco nos dice nada de la distribución de los recursos dentro del sistema. ¿Se financia más la atención primaria? ¿Se financia más el primer nivel de atención? ¿O se destinan excesivamente fondos a los niveles de mayor complejidad, pero de menor acceso? Tampoco nos dice si este porcentaje, si efectivamente se garantiza el acceso a los servicios de salud a los más necesitados. Eso no significa solo el presupuesto público, sino tiene que ampliar también el presupuesto en la seguridad social, tiene que ampliar la inversión del propio sector privado. Nos faltan hospitales, nos faltan centros y puestos de salud de primer nivel. Tenemos una carencia de servicios de salud en todo el país, pero es mucho más notoria en las zonas, digamos, rurales o en departamentos como Loreto, que es donde estamos actualmente y donde estamos viendo que se está librando quizás la batalla más importante contra el COVID-19. Así nos encuentra la COVID-19, desarticulados con déficit de personal médico y equipamiento. A un año del Bicentenario, ¿cuál es la receta para sanar nuestro sistema de salud? Integración al Bicentenario, tercera edición, es organizado por RPP, con el apoyo de Movistar y en alianza técnica con la Unión Europea. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. El coronavirus llegó en marzo. A pesar de los esfuerzos realizados, el fragmentado y deteriorado sistema de salud pública, el virus avanza. Pero en algún momento se va a detener. Nada volverá a ser igual y allí está la gran oportunidad. ¿Qué debemos hacer para que esta historia no se repita? Para que los peruanos y peruanas tengan acceso a un sistema de salud público de calidad. Lo que se ha demostrado también es que si nuestro sistema se mantiene fragmentado y desunido, es decir, servicios de salud del ministerio, servicios de salud de los gobiernos regionales, de salud, de la sanidad, de las municipalidades, la posibilidad de actuar eficientemente son cada vez menores. Esta autonomía fue permitida por el sistema
desde su mismo nacimiento. La rectoría del Ministerio de Salud es una de las grandes dificultades que no permite que el sistema funcione de una manera articulada. Creo que el rol rector del Ministerio de Salud tiene que ser fortalecido para tener una capacidad muy grande en la formulación de las políticas y su aplicación nacional y la supervisión para ese fin. Un sistema de salud robusto es un sistema que promueve la salud del pueblo, de todo el pueblo, y garantiza atención de calidad para todos. Es un sistema eficiente, o sea que utiliza de manera óptima los recursos financieros, materiales y humanos que tiene a disposición. La experiencia nos enseña que los sistemas que mejor reúnen esas características son sistemas unitarios, donde los diferentes niveles de atención estén bien articulados entre ellos, garantizando el acceso gratuito para todos y financiado con recursos públicos. Claramente, sí, es posible implementar esos sistemas también en el Perú. Lo principal es la búsqueda de acceso universal y de la justicia social, de la equidad en su financiamiento. En el caso de salud, el financiamiento per cápita es más o menos 1.000 soles al año. En el caso del SIS, o sea, el aseguramiento público, es 400 o nomás un poquito más de soles al año per cápita. Tenemos que equiparar ambas formas y eso seguramente va a tomar tiempo, pero hay que hacerlo. Para poder unificar tienen que ser sistemas con igual nivel de financiamiento per cápita, pero a la vez que tengan planes de beneficios similares. En el caso de salud, por ley se garantiza todo tipo de tratamiento. En el caso del SIS todavía sigue limitado al Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, el PEAS. Eso tiene que ampliarse también progresivamente para poder tener un sistema realmente unificado, por lo menos en el ámbito público, que sea de beneficio. Estas 5 redes sí se pueden unificar, aún más, deben unificarse, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es uniendo toda esta dispersión que existe de recursos y de instituciones cuando cada una de ellas trabaja por el paciente, pero de una manera dispersa, fraccionada y haciendo un uso indebido de los presupuestos por esta dispersión. En ese contexto y pensando en el beneficio del paciente, estas 5 redes sí se pueden unificar. Deberá enfatizarse la promoción de la salud y la prevención, la medicina comunitaria y el primer nivel de atención, privilegiando las áreas rurales, las grandes periferias urbanas, los grupos poblacionales más vulnerables. Eso también requiere la transformación del modelo de educación y desarrollo de los médicos y todos los demás recursos humanos en salud. Los nuevos héroes serán aquellas y aquellos motivados y adecuadamente capacitados para trabajar ahí donde mayores son las necesidades, en la comunidad, no en los hospitales. Se puede hacer por la vía más fácil, centrándose en las personas, es decir, que cada persona, que cada familia sepa que tiene un equipo de salud en el que puede confiar en el largo plazo. Y ese grupo que está allí me resuelve la mayoría de los problemas de salud. Es decir, allí hay un médico que sabe mucho, una enfermera comunitaria que sabe mucho, me ponen las vacunas, me dan los medicamentos si tengo una hipertensión, si tengo una diabetes, y están allí cerca. Eso existe en el mundo. ¿Ya? Y eso funciona en distintos lugares. ¿Y puede funcionar en cualquier país? Por supuesto que puede funcionar en cualquier país. Es más eficiente, por lo tanto, es más costo efectivo para un país hacerlo así. Se logran mejores resultados de salud, la gente está más tranquila, más contenta, así que tiene muchos beneficios respecto al sistema fragmentado, segmentado, donde cada uno cuando se enferma se acuerda, ¿y ahora qué hago? Bueno, en otras latitudes hay distintos arreglos institucionales para lograr la salud universal, desde lo que es un aseguramiento público, un sistema nacional de salud en una punta, en un extremo, y en otro extremo lo que uno podría llamar los multiseguros en competencia. Después también están los sistemas de seguridad social. Y en entremedio hay un montón de distintas alternativas para lograr un aseguramiento a toda la población. No hay ninguna que sea perfecta. El sector privado participa en el sector público de salud y en el sector salud de distintas maneras, por la provisión de productos. En general, los sectores salud no producen, por ejemplo, medicamentos, no producen insumos, y la relación
entre el público y el privado allí es mediante contratos. Por lo general se llama alianza público-privada a los acuerdos que hay para la provisión de servicios o la construcción de establecimientos. Nosotros más bien lo que hacemos es ayudar a los gobiernos que están trabajando en esta línea para que los contratos estén bien hechos y se salvaguarde el interés público. Porque aquí lo importante en todo lo que es participación del sector privado en el mundo de la salud es que haya una entidad regulatoria, una capacidad de hacer que el sector privado se alinee con los intereses y con los valores de la salud universal, que son la equidad, el derecho a la salud y la solidaridad. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 2010 existían 17 médicos por cada 10.000 habitantes y en el 2018 el número se incrementó a 26. En los países desarrollados hay 35 médicos por cada 10.000 habitantes. Hemos mejorado, pero a pesar de los esfuerzos, en medio de una pandemia, nada parece suficiente. Pero hay muchos otros aspectos del sistema que deben mejorar. En algunos países el mix de profesionales se inclina más a los médicos, otros al equipo de salud, con mucha participación de enfermeras y otros profesionales, obstetras y muchos otros. ¿Qué es lo que hicimos en América Latina? Porque había que tener algún parámetro. Nos pusimos de acuerdo en 45 profesionales por cada 10.000 habitantes, enfermeras, médicos y obstetras, pensando en un equipo de salud, más que en una sola profesión. En el Perú tenemos 31 en promedio por cada 10.000 habitantes, pero es el promedio nacional. Pero en zonas como Loreto, departamentos muy poblados como Piura, Cajamarca, es 19 a 20 profesionales por cada 10.000 habitantes, lo que quiere decir que hay una situación desigual en el reparto, en la distribución de recursos humanos, y eso lo estamos viendo ahorita. Y esto está mostrando no un problema coyuntural, es un problema estructural. Nos faltan recursos humanos y tenemos que desarrollar estrategias para fortalecer sobre todo nuestras regiones más débiles, como son las regiones de selva y de sierra. Allí tenemos un desafío de cierre de brechas de recursos humanos que es muy importante para que sea posible cumplir con lo que la gente espera. La gente espera niveles de salud que no se logran si uno no tiene esta cantidad mínima de profesionales. Se supone que un buen hospital no debe gastar más que entre el 10 y el 20% en costos administrativos. Ese es el parámetro objetivo. Uno analiza los gastos del hospital y si está gastando más que eso, sin duda alguna hay ineficiencia. Ahora bien, esto es variable también, de país a país. Nosotros hicimos un estudio con 66 hospitales de distintos países de América Latina y el gasto oscilaba entre 7% y 18%. El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, dio positivo para coronavirus y tuvo que ser internado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Dónde lo internaron? En un hospital del NHS o Sistema de Salud Pública inglés, el único que existe y que opera en todo el país, donde se atiende desde el más rico hasta el más pobre. ¿Podremos llegar en el Perú a un sistema similar en el tercer siglo de nuestra vida republicana? Integración al Bicentenario, tercera edición, es organizado por RPP, con el apoyo de Movistar y en alianza técnica con la Unión Europea. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. El coronavirus ha sido como un terremoto que debilitó aún más los cimientos de una casona antigua que se sabía estaba en riesgo de derrumbarse. Esa casona es nuestro sistema de salud pública, pero no nos podemos quedar en el diagnóstico. Tenemos que encontrar la cura, reconstruir la casona y convertirla primero en segura y habitable, para luego en moderna y capaz de albergar a todos los peruanos y peruanas. Pero ¿por dónde comenzar? Tenemos que unificar los sistemas de prestación, o sea, tenemos que unificar los servicios del ministerio con los servicios de e-salud, los servicios de sanidades,
y si el sector privado quiere también participar en una integración, las puertas deberían estar abiertas. Recién desde fines del año pasado hay un decreto que establece que el SIS tiene que asegurar a toda la población. Y eso lo tiene que hacer, el SIS tiene que lograr afiliar a toda la población para que no haya nadie que no tenga seguro de salud. Si tú tienes seguro privado, bien, pero si no tienes ningún seguro, tienes que afiliarte al SIS. Y eso implica que el SIS vaya a buscar población o muy vulnerable que no entre en contacto habitualmente con el Estado, en zonas marginales, en zonas de selva, etc. O también con población que vive en situación de informalidad en general y que no tiene contacto con el Estado en general. Falta todavía que todos, incluyendo el MEF y también el Ministerio de Salud, y todos apoyen al SIS para que se constituya el seguro público de salud que Perú necesita. También habría que asegurar que todos los sectores sociales contribuyan a su financiación, lo que implica que todos paguen impuestos de acuerdo a su capacidad económica. El ideal del modelo sería que existiese la libre elección, en lo cual, independiente del tipo de seguro que tenga el paciente, se puede atender en una red pública o privada a una tarifa única, regulada y conocida. De esa manera podemos utilizar de mejor manera los escasos recursos que hay, que en este caso son los médicos, y generar una atención continua independiente de la previsión del paciente e independiente de la ciudad o pueblo donde viva. La falta de infraestructura en salud. Nos faltan hospitales, nos faltan centros y puestos de salud de primer nivel. Tenemos una carencia de servicios de salud en todo el país, pero es mucho más notoria en las zonas, digamos, rurales o en departamentos como Loreto, que es donde estamos actualmente y donde estamos viendo que se está librando quizás la batalla más importante contra el COVID-19. Además, desarrollar un plan de compras estratégicas de insumos y medicamentos. Igualmente, esta situación nos muestra, por ejemplo, que si bien el sistema de salud tenía sus equipos de protección personal para el personal que está trabajando en las diversas regiones, y por lo tanto no se consiguen los medicamentos, no se consiguen los equipos de protección personal, no se consiguen las pruebas diagnósticas porque hay escasez a nivel internacional. Me parece que tras la emergencia, el rol de los prestadores privados se debe potenciar sin lugar a dudas. El no tener la suficiente capacidad para atender más pacientes alarga las cuarentenas, genera efectos nocivos en la economía y ellos conllevan, sin duda, un efecto mucho peor en la salud de las personas al no poder acceder a servicios porque las otras enfermedades siguen existiendo, siguen convaleciendo y siguen agudizándose. No es posible construir hospitales en cualquier parte del país, no es posible tener enfermeras calificadas en todas partes del país, no es posible tener médicos calificados. Por lo tanto, dadas esas restricciones, romperlas a través de la digitalización parece un eje clave y creo que los privados podemos jugar un rol muy fuerte en ello. Que todos vivamos de una manera mucho más digna y con una salud más próspera y nuestra esperanza de vida y nuestra felicidad en esa vida sea mucho mayor. Toda crisis tiene un lado positivo, el que se manifiesta en los aprendizajes que nos deja. En nuestro caso, hay que acelerar los procesos que no estaban marchando al ritmo de lo que la ciudadanía demandaba. Por ejemplo, la inversión en nuestro sistema de salud para darle al país un servicio de calidad. Un país con buena salud pública. Es un país no solo más justo, sino también más productivo y competitivo. La vida cambió para siempre. Las mascarillas, los guantes y los hábitos de higiene serán parte de nuestra rutina en los años por venir. El distanciamiento social será la única forma de cuidarse hasta que no tengamos una vacuna efectiva y accesible o se haya infectado el 60 a 70% de la población y el virus no encuentre a quién más contagiar. Para eso pueden pasar 1 a 2 años. Pero cuando amaine esta tormenta inicial, todos los peruanos y peruanas esperamos que los esfuerzos de la nación se concentren en mejorar nuestro precario sistema de salud pública. Hace 200 años, los que lucharon por una república libre e independiente también la soñaron sana y desarrollada. Estamos en deuda con ellos.
Integración al Bicentenario, tercera edición. Es organizado por RPP, con el apoyo de Movistar y en alianza técnica con la Unión Europea.